Hay que entender cómo funciona la erección. Tenemos el pene. Primero que nada tenemos estímulos. Pueden ser, por ejemplo, ver qué es lo que sucede cuando ingresa más sangre. El tamaño del pene va a empezar a crecer tanto en longitud como en grosor como en rigidez. Problemas que van a afectar toda la parte mecánica y problemas que pueden venir más desde el lado anímico, emocional, psicológico. Claro, yo la verdad es que personalmente he tenido problemas de este tipo y cuando los tuve la verdad es que siempre me preguntaba ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Y hoy ya que te tengo aquí, pues resolvamos esa pregunta. ¿Cuáles son las causas principales de estas disfunciones eréctiles? Cuando nosotros tenemos un problema de erección, tenemos dos situaciones. Tengo que quedar bien porque es la persona más linda que conozco. Tengo que cumplir las exigencias que yo vi en un video pornográfico. Todas esas exigencias provocan una pérdida de erección. Háblame de los gatillazos, los problemas estos que tenemos de golpe. Cuando uno tiene una pérdida de erección así repentina, hay un estudio de varios países que se midió el tiempo de latencia, es decir, el tiempo de penetración. ¿Tenés más o menos idea cuánto es ese tiempo? Entre 10, 15 minutos. Fue 6. A mí me ha salido algún vídeo que decía: haz estos 3 ejercicios cada noche para tener erecciones como piedras. ¿Realmente existe un entrenamiento para nuestro pene? Tenemos, por ejemplo, el ejercicio de Kegel. ¿En qué consiste este entrenamiento? Señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Deep Talk, en este caso uno muy especial. Estamos con un urólogo. Mauro, ¿cómo te encuentras? Bien, ¿cómo anda todo el público? Hola Idem, gracias por la invitación. La verdad que acá todo tranquilo, bastante lejos, pero muy contento de estar acá. Bueno, esperemos que se vea todo bien. Es la segunda ocasión que grabamos en llamada, pero bueno, seguro que podemos aportar mucho valor y que la gente va a aprender mucho, sobre todo sobre estos temas que habrán visto en la miniatura, en el título, sobre disfunción eréctil y todo lo relacionado. Exactamente, tema que muchas veces, como varones, en todo el mundo a veces cuesta hablar, cuesta comentarlo entre los amigos y sobre todo pasa mucho esto de que hay mucho tabú y hay mucha cuestión de que cuando uno empieza a hablar de estos temas piensa que es el único y en realidad hay muchísimas afecciones que terminan siendo más frecuentes de lo que uno piensa y la gran mayoría de los varones puede tener algún problemita de lo que vamos a charlar hoy, así que quédense porque creo que vamos a sacarle el jugo al máximo a la especialidad. Claro, ya que me lo comentas, justo tenía pensado decírtelo y es que yo creo que hay mucha gente que tenga estos problemas que debe pensar, qué mal, debo ser el único que le pasa, ¿por qué me ha tenido que tocar a mí? En realidad, ¿qué tan frecuente o qué tan normal es que tengamos disfunción eréctil, que en palabras más coloquiales, que no se nos levante o que se nos baje en los momentos importantes? ¿Qué tan frecuente es esto? Mira, primero que nada creo que vamos a diferenciar dos situaciones y que lo digo no solamente como urólogo, sino por experiencia personal de joven, después podemos charlar de eso también. Una cosa es lo que es la disfunción eréctil y otro es solamente ocasionalmente haber perdido la erección o que se baje. Hablamos específicamente de disfunción eréctil cuando tenemos una pérdida de la erección o no se logra mantener o no se puede lograr o la erección se logra pero no tiene muy buena rigidez, pero esto se mantiene en el tiempo. Es decir, no es una noche que saliste con, no sé, la persona que te gusta y no lograste la erección, sino que es algo que se repite. Esto es disfunción eréctil y es una condición que afecta, te diría, a gran parte de los varones de todas las edades. Obviamente, a medida que pasan los años es más frecuente, pero puede afectar a cualquier varón. En el otro lado tenemos una pérdida de la erección ocasional. Por ejemplo, un día estás muy cansado o justo saliste con, no sé, con esa chica de la universidad que te encanta y te pones nervioso y perdés la erección. Bueno, eso puede ser algo ocasional. No sería una disfunción eréctil con todas las letras. Entonces, esto es. Y la verdad que ambas situaciones son sumamente frecuentes. Porque cuando has comentado ahora el tema de la edad, claro, yo conozco, justo me pasó algo relacionado con este tema, lamentablemente, y lo hablé con un par de amigos míos, incluso con hermanos mayores o el mío propio, y sí, es algo que es bastante común y no solo por la edad. No sé si puede tener algún tipo de relación con un aspecto psicológico, con nervios, como comentabas. ¿Cuáles son las principales causas? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Exactamente. Bueno, primero que nada hay que entender cómo funciona la erección. Okay. Cuando nosotros tenemos un problema de erección, tenemos dos situaciones principales, que pueden estar juntas o no. Una es cuando toda la maquinaria funciona. No funciona o, por ejemplo, no llega sangre o los nervios están alterados, o sea, la estructura nerviosa,
o hay un problema con las venas o con la estructura del pene. Pero por otro lado tenemos el ambiente, el contexto, la parte anímica o nuestra condición psicológica, digamos. Entonces, puede haber en mayor o menor medida uno de estos dos factores y va a terminar alterando la erección. No sé si te complico, si querés que puedo dibujar, tengo una pizarra, puedo compartir pantalla y si no, puedo traer una pizarrita y te hago un dibujo para que se entienda o lo charlamos, ¿qué te parece mejor? Como quieras, si quieres coger la pizarra y nos lo enseñas, Dale, como te venga mejor. Dame un segundo porque esa no la contemplé y creo que va a resultar práctico. Ok, genial. Entonces, vamos a usar mi clásica pizarrita que seguramente la han visto en algún otro video si me siguen en el canal. Y primero que nada tenemos que entender que nosotros tenemos el pene, ¿sí? Vos avísame si se ve bien. Bueno, sí. Lo vas a ver. Tenemos el pene. Bueno. Primero que nada tenemos estímulos, en primer lugar. Esos estímulos pueden ser, por ejemplo, ver una película pornográfica o ver a la persona que te gusta en lencería. También tenemos estímulos táctiles, ¿sí? Esto es una manito. Es decir, que te toquen los genitales, tener un roce, un baile, etc. Después tenemos otra cosa que es sumamente importante, que es nuestro cerebro, nuestra mente. Nuestra mente, por ejemplo, te puedo estar imaginando una fantasía o recordando una situación erótica que viví y eso va a generar un estímulo. Cualquiera sea el estímulo, o sea, son infinitas la lista, y después vamos a volver cuando hablemos un poco de pornografía. Cualquiera sea el estímulo, va a provocar una reacción en los nervios de la pelvis que van hacia el pene. ¿Sí? Esos nervios son obviamente estructuras que llevan impulsos eléctricos y al final de esos nervios se van a liberar sustancias. Esas sustancias que se liberan provocan un aumento en la entrada de sangre a nivel del pene. Es decir, el pene es un órgano que no tiene un hueso, sino que tiene un montón de vasos sanguíneos. De hecho, la gran mayoría es tejido que va a soportar esa sangre. Y cuando los nervios se activan, ingresa más sangre. ¿Qué es lo que sucede cuando ingresa más sangre? Obviamente, el tamaño del pene va a empezar a crecer tanto en longitud como en grosor como en rigidez. Entonces vamos a tener un pene más grande, más rígido. La misma estructura del pene tiene algo muy interesante y es un mecanismo valvular que cuando aumenta de tamaño hace que también se cierren las venas que salen, por lo que la cantidad de sangre que ingresa al pene va a ser un poquito mayor que la cantidad que sale. Entonces, en ese balance es mayor la cantidad de sangre que queda que la que está saliendo. Y es así que se produce la erección. Ahora, dos datos muy importantes. Una, que esto es un fenómeno dinámico, o sea, no hay un hueso. Es decir, que va a estar entrando y saliendo sangre y en ese juego de entrada y salida, el resultado final va a ser la rigidez que va a tener el miembro. Pero por otro lado, todo esto está comandado, ¿sí? Está todo comandado por un ambiente, nuestra situación, cómo estamos. Ejemplo, si yo estoy cansado y nuestro cuerpo va a querer dormir más que tener relaciones. Si yo tengo un problema con mi pareja, lo mismo. Ahora, si yo estoy muy ansioso, porque como decía al principio, justo salí con esa persona que es la persona que más me gusta, que siempre quiero estar con esa persona, y me pongo esa exigencia, bueno, esa exigencia nos va a jugar en contra, entonces no va a permitir que todo el mecanismo funcione. Entonces, con este dibujo en la cabeza, uno puede más o menos entender de que hay problemas que van a afectar toda la parte mecánica, como te decía al principio, y problemas que pueden venir más desde el lado anímico, emocional, psicológico. Y esto tiene un porqué. ¿Sí? No sé si por hasta acá tenés alguna pregunta, si no te explico el porqué de esto. No, yo creo que se ha entendido más o menos bien. El hecho de que la parte anímica o emocional y situacional nos regule la erección tiene una cuestión evolutiva incluso. Acá voy a decir algo que no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando y es, yo te pregunto, imagínate que en este momento yo veo que tenés una ventana cerca, aparece de repente, tiran una piedra, rompe la ventana y entra un agresor. ¿Qué vas a hacer? Vas a saltar, te va a dar taquicardia, se te van a parar todos los pelos, los vellos del cuerpo, temblor y vas a querer o salir corriendo o vas a querer pegarle. O sea, pero quieto no te vas a quedar. Esto tiene un porqué y es una respuesta evolutiva del sistema nervioso en la cual se activa el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de las respuestas de escape y de huida. ¿Sí? Tanto un agresor, si te ladra un perro
o hace miles de años y de repente te aparecía un tigre cuando estabas cazando en la selva. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy, vos imaginate esta misma situación, vos estás teniendo relaciones y aparece un agresor y no vas a dejar de tener relaciones y vas a escapar o defenderte. Lo mismo sucede en el día a día. Lo que pasa es que hay que entender de que hay muchas situaciones que no necesariamente tiene que haber un tigre, un perro o un agresor para que se active este sistema, sino las mismas exigencias que nosotros nos ponemos. Por ejemplo, esto, tengo que quedar bien porque es la persona más linda que conozco. Tengo que quedar bien porque justo es amiga del grupo de amigos y no quiero que se burlen. Tengo que cumplir las exigencias que yo vi en un video pornográfico, durar 40 minutos, tener el pene. Todas esas exigencias en nuestra cabeza actúan de la misma forma que un perro, un tigre o un ladrón. Y van a desencadenar estas respuestas y provocan una pérdida de erección. De la misma forma, si uno está muy pendiente y muy atento a la erección y no está pendiente a disfrutar del acto, de un encuentro, lo que hacemos es generar muchas exigencias, estar desconectados, generar más ansiedad y estrés y por consiguiente perder la erección. Entonces, volviendo por ahí un poco a lo que era la pregunta inicial, ¿por qué se pierde la erección? Como te digo, o problemas en toda la maquinaria, venas, arterias, nervios, estructura del pene, o algún problema en la parte emocional, anímica o del entorno. O también, como puede suceder, ambas. Y es por eso que puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, no necesariamente a una persona de 80 años que fuma, que es diabético. Obviamente, la causa de esa persona, de los problemas de esa persona, va a ser muy distinta al chico joven de 20 años que perdió la erección una noche con la chica que le gusta. No sé si más o menos se entendió cómo funciona todo el proceso. Sí, bueno, yo por mi parte he entendido que eso, que puede ser o más psicológico o más físico, digamos. Luego me gustaría entrar en ese tipo de entrenamientos o ejercicios que podemos hacer, porque sí que es cierto que me he estado buscando sobre este tema, intentando pues sacar más información por las redes sociales, y hay gente que te promete entrenamientos y ejercicios y bueno, tú luego nos dices si funcionan, cuáles son, repeticiones, luego hablaremos de eso, pero hablando aún del aspecto psicológico, ¿cómo podemos prepararnos para esto? ¿Qué podemos hacer? Es una muy buena pregunta y me encantaría tener una respuesta o decirte, mira, toma esto y está todo bien. Hay que ir un poco más a la raíz. Primero que nada, entender de que cuando uno va a estar con una persona no es ninguna competencia, no es para quedar bien, no hay que lograr alguna meta personal, sino que ni tampoco hay que buscar que la otra persona tenga placer. Esto es un concepto importante. Si yo, por ejemplo, estoy pensando en que la otra persona disfrute y me olvido de disfrutar yo, es probable que tenga más exigencia y estrés que disfrute. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero y principal, tratar de dialogar con nuestras parejas, ¿sí? O sea, que tenga una pareja estable o no. Tratar de charlar sobre las expectativas, tratar de conectar. Hay gente que se le da mucho más fácil el hecho de quizás ir a la cama sin mucho diálogo previo, y hay gente que necesita verse mucho tiempo, y es interesante porque cada persona tiene sus tiempos, y es importante respetarlos, porque de lo contrario uno no va a lograr conectar. Claro. Quitarnos estas exigencias. Algo que yo siempre recomiendo es, sobre todo cuando veo, sobre todo por las redes, me contactan muchas veces chicos jóvenes y yo les digo lo mismo, mirá, olvídate de pensar o mentalizarte en el momento que vas a ir a penetrar en la cama. Si no, justo salís con esa persona, bueno, disfrutá de la salida, tomá algo, comé, charlá. Si no vas a la cama no pasa nada. Y que el ir a la cama y penetrar sea como algo secundario. Entonces quítate esa exigencia y preocupate por disfrutar vos. Claro. Eso sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones más de la parte emocional, psicógena, ¿sí? A lo cual también yo siempre agrego hacer actividad física si uno no hace, porque eso ayuda a bajar los niveles de ansiedad y a estar mejor con uno mismo, mejora la autoestima y demás. Ahora, también hay que tener en cuenta, como dije al principio, tenemos otras causas que son sumamente frecuentes y que tienen algo que ocultan algunas situaciones graves incluso, y son más las causas orgánicas de disfunción eréctil. Como decía, por ejemplo, gente diabética, gente de más de 50 años que no se cuida, que no hace actividad física, que fuma. Se dice también que el vapeo también podría influir. Gente que tiene malos niveles de grasas en sangre, de colesterol, hipertrigliceridemia, etc. Hablaremos de estos hábitos. Hipertensión. ¿Cómo, perdón? Hablaremos de estos hábitos. Exactamente. Entonces,
cuando una persona presenta alguna de estas situaciones y viene perdiendo la erección a menudo, no hay que pensar solamente en que es una falta de desconexión con la pareja, una exigencia o algo psicológico, sino hay que tener mucho cuidado y buscar alguna causa oculta. O sea, ¿a qué me refiero? Tratar de mejorar la condición de salud de esa persona, porque puede haber algún daño en alguna estructura del pene, principalmente en los vasos sanguíneos. Y hay que tener en cuenta que los vasos sanguíneos del pene son mucho más chiquititos incluso que los del corazón, o son similares, digamos, por lo que si hay un problema de erección por defecto en la llegada de la sangre al pene, mucho cuidado porque eso puede traer aparejado un riesgo oculto de infarto o de ACV o alguna otra alteración vascular. Por lo tanto, no es solamente buscar una solución mágica rápida, sino ver qué hay de fondo y tratar de mejorar la salud de ese varón. Ok, hablaremos de todos estos hábitos porque seguro que tienen un gran impacto y yo creo que es muy importante al menos aclararlos y que la gente pues descarte opciones de si me pasa por esto o me pasa por lo otro, que es lo que has dicho. Al final hay infinitas causas, pero el efecto es el mismo y es la disfunción eréctil. ¿Puede ser que haya algún tipo de impacto sobre nuestra percepción con la persona con la que vamos a tener relaciones sexuales? Me refiero a si nos gusta, como puede ser nuestra pareja, o queremos tener algo en el futuro con esa persona, o ya lo estamos teniendo así, simplemente ha sido una noche, simplemente queremos tener la relación sexual y nada más. Sí, esto obviamente depende de cada persona y te digo que la misma situación puede provocar efectos distintos en cada varón. De hecho lo veo siempre que, sobre todo en los varones jóvenes, es una situación que veo muy a menudo y es muy variado. Por ejemplo, hay muchos que vienen y me dicen, mira, justo perdí la erección cuando salí con la chica que era compañera mía, chica o chico, lo que sea, que era compañero mío de la facultad o de la universidad. Y la verdad que es alguien que me encanta, que siempre quise estar, me puse nervioso y perdí la erección. Y te dicen, pero ¿cómo puede ser si de repente la semana pasada venía juntándome con otra persona que la verdad que no tengo ningún tipo de proyecto y la pasé genial? Y justamente son esas mismas exigencias. Por otro lado, pasa también muy a menudo parejas de larga data que entran en una especie de ciclo de monotonía o de que no le agregan un poco de chispa a la pareja. Y esto también, por más que sea la persona con la que se sienten cómodos en relaciones monogámicas y están, digamos, tranquilos, pero justamente pasan a estar más como amigos que como pareja que tiene relaciones. Claro. Y pasa esto también, cuesta como ponerle un poco de chispa, y eso es algo que también se lo tienen que trabajar. Hay gente, por ejemplo, que se le da muy bien esta situación de salen a una fiesta, conocen a alguien y van y se van a la cama, pero después hay mucha gente que necesita conectar y a veces por presiones sociales o presiones de los amigos, la pasan mal porque se presionan a hacer algo que no quieren. Te digo que muchas veces, por ejemplo, dicen, no, yo necesito conocer más a la persona, pero te dicen, sí, yo justo esa noche me fui con X y no tuve erección. Y pasa que a veces necesitan más tiempo que una noche, y como que cada persona es un mundo y hay que analizar la situación puntualmente. Pero sí, el contexto, la pareja o las parejas, o no tener una pareja, o la exigencia que uno coloca a esa persona, puede jugar en contra. Del mismo modo, y algo que sucede, así como te dije recién y te iba anticipando, muchas veces nuestra única fuente de educación sexual es la pornografía. Y por más que vadas con la persona que te gusta y demás, hay veces, y sobre todo pasa cuando uno ha consumido mucho y ha sido el único patrón de referencia que tiene, sucede que cuando vas al momento de la intimidad, y bueno, vos te esperabas ver una cosa que es lo que viste en los videos pornográficos, y cuando estás con esa persona te das cuenta que no. Y es lo que pasa, porque los videos justamente son actuaciones, o si no son actuaciones, generalmente son gente que trabaja de eso, que entrena, que toma medicación, que está preparada, que tiene físicos que tienen proporciones completamente, digamos, atadas a nuestros estereotipos. Y de repente capaz que saliste con la persona que te gusta, y tiene un pelo, o tiene una manchita, o tiene un poquito más del cuerpo distinto a lo que vos te esperabas, y bueno, quizás eso contrasta con tu expectativa que tenías basándote en la pornografía, y te va a jugar en contra. Entonces, eso es otra cosa. La cuestión
o la discrepancia entre la realidad y la expectativa, que es otra cosa que puede pasar cuando estamos con alguien. Claro, yo creo que, bueno, yo creo no. Todos los adolescentes, y no solo los adolescentes, pero bueno, lo digo porque yo formo parte de ese grupo, consumen pornografía. O el 99% lo hacen y con mucha regularidad. Señores, espero que estéis disfrutando de este podcast con este urólogo. La verdad es que está siendo muy interesante y que a mí personalmente me sirvió mucho y seguro que vosotros podéis aprender mucho. Y nada, si realmente me queréis ayudar y lo queréis valorar un poco, os agradecería mucho si os suscribierais, si me dejarais un comentario de apoyo y le dierais a like. Dicho esto, os dejo a que sigáis con el podcast. ¿Qué hacemos? Imagínate yo mismo que me haya basado toda la vida viendo porno. Dejo de verlo, lo veo de otra forma. ¿Qué recomendación le darías a alguien que piensa que ese es su problema? Mira, yo creo que así como a modo general no es que no haya que ver, ni tampoco que sí, o sea, es una cuestión que está y cada uno puede interpretarlo. Lo importante, creo que el daño más grande lo recibe quien todavía no ha empezado a tener relaciones o la persona que tal lo consume de una manera, digamos, como compulsiva. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Y, a ver, otra cosa que sucede, que uno también, los mismos navegadores, sucede que empieza o a mostrarte o uno empieza a buscar categorías más intensas de situaciones cada vez más alejadas de un encuentro real. Entonces, normalmente, a modo general, obviamente, tratar de no ver en la medida de que no haga falta, ¿sí? De la misma forma, nunca evitar verlo también como para calmar la ansiedad. Por ejemplo, no sé, tenés un día pesado en el trabajo y llegas a tu casa y decís, bueno, voy a ver porno y me masturbo para bajar. Nosotros acá decimos bajar un cambio, como para relajarnos, ¿viste? Y bueno, eso no está bueno porque estás condicionando tu cerebro justamente a que un momento de placer sea como un trámite, sea algo pasajero y no que sea placer en sí, sino que sea algo para calmar la ansiedad. Yo lo que sugiero justamente es tratar de entender cómo funciona. Algo que a mí me preocupa mucho es ver hoy en día la facilidad con la que uno puede acceder y el nivel de lo explícito que puede ser el contenido y lo fácil que uno lo puede tener, o sea, en el celular, ¿sí? Yo me acuerdo cuando tenía, no sé, 14, 15 años que uno se empieza a preguntar cómo será y uno veía almanaques, veía fotitos, o sea, y era como, mirá, vi eso, ¿viste? Y ya era mucho. Hoy en día vos tenés acceso desde que tenés un teléfono en la mano a contenido 100% explícito. Entonces, primero entendamos de que creo que el mensaje que hay que transmitir que no es la realidad y que esto es contenido diseñado para esto, para generar placer y que sea explícito y que sea grotesco. Entonces, partiendo de esa base, si la persona ya está muy expuesta y lo tiene, bueno, hay que tratar de dejarlo y dejarlo como cualquier hábito, tratar de hacerlo inaccesible, es decir, que no lo tenga al alcance de la mano, tratar de hacerlo difícil de alcanzar, que sea lo más insatisfactorio posible, es decir, ahí incluso uno puede configurar el teléfono de ponerlo en blanco y negro, como una opción, y por otro lado, bueno, tratar de buscar a dudas si uno ve que está teniendo el problema, ¿sí? Claro, ¿y esto juega igual con la masturbación? ¿Crees que una masturbación excesiva puede afectar a la disfunción eréctil? ¿Es diferente a la pornografía? ¿Debemos, la gente que tiene adicción a la pornografía y evidentemente a masturbarse, que yo creo que es algo que va de la mano, masturbarnos sin pornografía? ¿Cómo lo relacionamos eso? Mira, también va un poco de la mano. No hay un límite de masturbación, no es que no haya que pasar más de una, más de tres, más de cinco, no, es indistinto. Siempre y cuando a vos no te altere o no te traiga problemas de pareja, no alteres la vida de otras personas, no te expongas, por ejemplo, si yo salgo a la ventana y me masturbo en la ventana, bueno, está mal, ¿sí? O si te trae problemas en tu vida, por ejemplo, yo llego tarde al trabajo o falto una reunión y porque me estoy masturbando, ¿se entiende? Eso sí es patológico. ¿Cuál es el otro tema? Ahí, yo siempre digo el mismo ejemplo, está la película del Lobo de Wall Street. Hay una escena al principio, no sé si la has visto, He que visto, le sí. dice, cuando empieza a trabajar en la primera oficina, le dice, oye, ¿tú te masturbas? Y le dice, sí, ¿por qué? Y le dice, te vas a masturbar más. Esa escena marca algo que está buenísimo, que es el hecho de... no sé, ¿cómo estamos con el tema vocabulario? ¿Puedo decir alguna palabra de más? En principio, la que tú quieras. Ok, el otro día un paciente me decía la paja trámite, ¿sí? O sea, como me masturbo así, al paso, rápido, para bajar la ansiedad y seguir mi día a día. Eso es lo que transmite la película, está buenísimo el concepto.
Y a ver, hacerlo una vez o cada tanto no hay problema. Ahora, si yo me acostumbro a que cada vez que tengo un problema o no puedo dormir o tengo mucha ansiedad o discuto o tengo mucho estrés en el trabajo, me masturbo de manera compulsiva, rápida, y tarde o temprano te puede traer algún problema. No te digo una vez, no te digo cada tanto, pero si es algo reiterado, y bueno, el día que estés con una persona, porque probablemente vas a estar masturbándote muchas más veces de la cantidad que vas a estar con alguien, y vas a tener ahí tu cabeza, tu cuerpo va a estar confundido entre los distintos estímulos. Algo que sucedió, por ejemplo, mucho, se ha empezado a hablar mucho ahora y creció mucho después del encierro en la pandemia, es la eyaculación retardada, por ejemplo, que es al revés de la eyaculación precoz, que es lo que todo el mundo se preocupa, más se habla. En la eyaculación retardada hay una dificultad en eyacular o en alcanzar el orgasmo. Hay muchas causas, es un poco más complejo de tratar y de manejar, pero algo que se vio mucho es, por ejemplo, en el encierro, que la gente no tenía tantas relaciones, no se juntaban, quienes respetaban los aislamientos, dependiendo obviamente de la ciudad, del país, etc. La gente consumió mucho más pornografía, se vendieron muchísimo más juguetes sexuales y por supuesto la gente se masturbaba mucho más. El problema es cuando uno traslada el estímulo con el cual uno se acostumbra a generarse placer a un encuentro con alguien y a veces es difícil de alcanzar. Por ejemplo, uno con la mano puede ejercer una presión o un movimiento que es difícil después de llevar. Pasa lo mismo, por ejemplo, en mujeres que usan algún tipo de vibrador de alguna forma particular y después les cuesta alcanzar un orgasmo durante la penetración o con una práctica con una pareja. Entonces, nada, eso es algo que también puede suceder. De vuelta, no le va a pasar a cualquiera si uno no está mal masturbarse. Entonces, espero tener en cuenta esto, que a veces hay muchas pequeñas cositas o esta forma de hacerlo compulsivamente nos puede traer algún problemita de pareja y demás. Claro, imagino que también si lo hacemos constantemente nosotros nos acostumbramos a unos patrones, a una fuerza, como decías tú, que luego no va a ser exactamente igual. Tal cual. En el otro extremo tenemos, por ejemplo, a ver, nunca nadie en la vida te enseña a masturbarte, te dice que sí, que no, sino que generalmente como es uno, de repente o te dice un amigo, o lo leí en algún lado, o descubriste solo porque te tocaste y salió algo, y sentiste una sensación rara, y generalmente ocurre como algo tabú. Obviamente no es que le vas a ir a decir a tus papás cuando sos chico, che, me voy a ir a masturbar, pero siempre es algo a escondidas, en 2 minutos, tiqui, 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 y listo. Y el tema es cuando de repente ya empezás a tener relaciones y bueno, te acostumbraste a generarte placer de una forma compulsiva, rápida, tipo tiqui, 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 un esfuerzo, un movimiento rápido, y cuando vas a estar con alguien y penetrar lo mismo, vas a eyacular rapidísimo. Entonces hay como que cambiar ese patrón que tenemos en la cabeza. Entonces nada, resumen, hay que masturbarse el que quiere no está ni bien ni mal, está bueno, uno se conoce, pero no hacerlo ni de forma compulsiva, evitar el uso de pornografía, o al menos no de forma tan explícita, tan grotesca, y nada, pensarlo como algo para placer y no algo para el estrés. Claro, igual no tiene una correlación muy directa con estos problemas que comentábamos antes, si se hace de la forma correcta, no regularmente. Exactamente. Mauro, háblame de, antes de seguir con hábitos como fumar, beber, otro tipo de drogas o incluso sustancias naturales y artificiales para tener un alargamiento de pene y una dureza más de la erección, háblame de los gatillazos, que yo creo que también puede que sea uno de los problemas por los que la mayoría de gente haya entrado a este podcast, o muchas de las personas, y es porque ya se nos ha levantado, ya habíamos conseguido esa erección, pero se va. Bien, el gatillazo es un concepto que yo no lo conocía la palabra, porque acá no le decimos... Igual es aquí en España, ¿eh? Sí, yo cuando estuve analizando todas las métricas y contenido, se busca mucho la palabra gatillazo, yo no sabía qué era hasta que, bueno, empecé a investigar y justamente esta pérdida de erección en el momento. A ver, cuando uno tiene una pérdida de erección así repentina, pueden pasar un montón de situaciones, ¿sí? Hay que ver el contexto, va de vuelta. Una situación que no es para nada agradable, no es común, pero si llega a pasar, y esto se lo aclaró a la gente que esté mirando este podcast, difúndanlo, es una urgencia, es la fractura de pene, ¿sí? Una persona que está teniendo relaciones, el pene entra, sale, entra, sale, entra, sale, y cuando va a entrar a veces no entra bien y se puede doblar y quebrar. Se escucha un crack
y el pene suele haber dolor y se pierde la erección y generalmente no se vuelve a levantar. Obviamente que ahí tenés un traumatismo. Eso, en caso de tener eso, es una situación en la cual hay que ir urgente a un servicio de guardia o de emergencia, como se diga en tu país, para que se pueda solucionar de manera quirúrgica. Una fractura de pene es algo urgente. Fuera de esta situación que no es común, ya pasamos a otras cuestiones. Vuelve lo mismo. Una muy común es la que veníamos charlando recién. Puede ser gente joven o no. O sea, digo gente joven siempre porque la gente joven es lo más frecuente, pero cuando uno no lo trabaja a veces de joven, después en el transcurso de la vida sigue pasando, y es esto de ponerse muy nervioso o tener una exigencia o salir a veces de nuestra zona de confort. Por ejemplo, vos tenés una relación estable de varios años, te peleas con tu pareja y empezás a salir de vuelta. Venías acostumbrado a toda una rutina, capaz que estabas cómodo, y sumado al duelo que estás atravesando por esta situación, tenés que agregar el estrés de conocer a alguien y de encima tratar de quedar bien. Bueno, lo mismo, se va a activar este sistema simpático que te decía y va a provocar una pérdida de erección. Esto también lo veo mucho, varones, por ejemplo, de 60, 70 años, muchas veces sanos, que quedan viudos y vuelven a salir a tener parejas y pierden la erección. Y lo que automáticamente hacen es, tomate esta medicación, toma esta pastilla. Y capaz que esa persona tiene erecciones. El problema justamente está en que tiene que empezar a acostumbrarse de vuelta, empezar a conectar un poquito más, y viene un poco más por ese lado, ¿sí? Entonces, básicamente pueden haber un montón de causas. Cuando uno empieza o está muy pendiente de la erección durante el encuentro, ¿se acuerdan que yo les expliqué que esto es un fenómeno dinámico de entrada y salida de sangre? Entonces, si yo estoy muy pendiente y le pongo mucha exigencia, estoy muy atento, es probable que empiece a estar muy estresado o ansioso, decir, che, justo ahora estoy teniendo buena erección, voy a penetrar, o me voy a poner el condón ahora porque tengo buena erección, antes de que se me baje. Toda esta seguida de pensamientos o de cuestiones hacen que nosotros nos estresemos, nos pongamos más nerviosos y por consiguiente podemos perder la erección. Lo mismo se le dio por ahí a las parejas de las personas. Si una persona está con alguien que pierde la erección, hay dos cosas que pueden jugar en contra. Uno es sobreexigir, por ejemplo, decir, che, ¿por qué pasa esto? Voy a hacer lo posible, sexo oral, roce, masturbación, toco, ¿qué pasa? Que no se ve, porque estás generando más estrés en la otra persona. Y la otra es lo contrario, a ver, no puedo decir que pase o no, pero es entrar en la cuestión de la desconfianza o de las cuestiones personales, de decir, no le gustó más, que seguramente está con otra persona. ¿Cómo puede ser si con tu exnovia andaba bien y ahora no? Entonces, tanto con esas recriminaciones como con la exigencia extrema, vamos a generar más estrés y ansiedad, y este gatillazo va a ser eterno, digamos, no se va a lograr. Entonces, ¿qué hacer cuando sucede eso? Nada, tranqui, relajarse, seguir dándose besos. O sea, estamos hablando de lo que no es fractura de pene, ¿sí? O sea, de cuando uno se pone nervioso, se pierde la erección, tratar de empezar a buscar formas de placer fuera de la penetración, incluso charlar un rato, debatir si hay algún tema en la cabeza. Capaz que esa persona o está preocupado por una infección o por un embarazo no planificado, o quizás hay algún problemita de pareja que no ha charlado y le está jugando en contra en la cabeza. Y bueno, entonces, ver si hace falta charlar alguna de estas situaciones para bajar nuestra ansiedad. Pasa muchas veces esto que les decía, quizás uno pone en un pedestal a la otra persona y dice, no, me encanta, no puedo quedar mal. Y a veces cuando se termina abriendo un poco los sentimientos, se termina liberando y se termina disfrutando más. Pero bueno, lo que no hay que hacer es justamente o presionarse o exigirse, sino tratar de conectar un poco más con el momento, o incluso charlar y a tomar un vaso de agua, después seguir con unos besos o alguna otra práctica, y a veces la erección vuelve sola. Y obviamente si esto es algo que se repite, bueno, tenemos que hacer una consulta como para evaluar que no haya alguna otra causa más importante. Claro, imagino que al final la solución, si no podemos hacerlo nosotros mismos, también es ir a un experto, ir a una consulta. Exactamente, y cuando esto se repite, o cuando hay alguna situación, por ejemplo un traumatismo o algún otro síntoma, no sé, adormecimiento en el pene, o aparece después de haber tomado una medicación, o me está tratando de algún problema severo, sí hay que consultar, ¿sí? Sobre todo cuando esto se repite, no cuando es una vez, tranqui, no pasa nada, o sea, puede pasar, pero
Pero si se repite, consultar con neurología siempre. Claro, abro un pequeño paréntesis, y es que algo que Sí. me ha gustado mucho de tu perfil es que dejas abierto esa sección de preguntas para que la gente te pregunte, contestas al día siguiente. ¿Justo lo has hecho hoy, puede ser, o ayer? Sí, el martes, ajá. Vale, lo tengo un poco distorsionado porque como el horario es tan distinto, no sé ya si fue ayer o hoy, pero bueno, Exacto. eso. La gente que tenga una duda en específico, que vaya a tu perfil, que está en la descripción, y que te la deje a ti mismo, que igual también es interesante para los demás y les ayuda a los demás. Buenísimo, gracias ahí por tu feedback. Es una cuestión que la empecé a hacer, sobre todo pensando en la parte educativa, porque a veces son dudas que puede tener muchas personas y no se animan. Entonces, como la respuesta es anónima, entonces la suelo hacer los Claro. martes por Instagram. Ahora esta semana he empezado a hacerlo también por TikTok, con otro formato, en un video en el que subo, deja tu pregunta, me dejan ahí. Y cada tanto lo saco por YouTube. Pero bueno, en YouTube generalmente tenemos el contenido más largo, más educativo de otro tipo. Pero también cada tanto salgo con una preguntita, así que sean bienvenidos también. Incluso si dejan acá en los comentarios de los clips y lo que vamos sacando, también veremos después de hacer algo. Bueno, pues están todas las redes de Mauro en la descripción, así que ya os digo, si tenéis alguna duda en específico, ahí lo tenéis. Mauro, buscando sobre este tema, encontré muchos vídeos con muchísimas visitas que se titulaban algo parecido a este. Este es un ejemplo que estaba en inglés, pero una traducción rápida. Haz estos 3 ejercicios cada noche para tener erecciones como una piedra. Bueno, para tener erecciones como una piedra. ¿Estos ejercicios existen? ¿Hay entrenamientos para el pene? Háblanos de esto. Mira, tenemos por ejemplo los ejercicios de Kegel, que son los ejercicios perineales, en los cuales uno puede fortalecer, o distintos entrenamientos para los músculos del piso pelviano, y uno puede entrenar todos los músculos. Sí, es verdad que no es la única solución, pero va a ayudar, ¿sí? Uno también puede aprender a disfrutar un poco más. De hecho, el que esté viendo este video puede, si ustedes hacen el esfuerzo, imagínense que están haciendo pis, están orinando, y traten de cortar ese chorro de orina, como si quisieran cerrar el esfínter. Si ustedes hacen ese ejercicio de apretar, mantenerlo un par de segundos y liberarlo y lo liberan, ahí están haciendo un ejercicio perineal de Kegel. Con eso ustedes pueden fortalecer y les va a ayudar. De ahí en más que haz estos 3 ejercicios, es más un video bait que otra cosa. Probablemente, como te digo, entre hacerlo y no hacerlo es mejor hacerlo, pero nunca va a ser la única solución. O muchas veces puede pasar que uno se concentre y piense y diga, bueno, hice los ejercicios y como un efecto mejora porque baja mucho el nivel de ansiedad. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo mientras más baitero, digamos, más llamativo el título y la miniatura del video de YouTube, en general más peligro puede haber detrás. Me han empezado a aparecer, sobre todo yo cuando veo las analíticas de mi canal, veo que mi audiencia ve muchísimo unos videos que a mí, por ejemplo, nunca los encuentro, pero sí veo que los ven ellos y son videos de inteligencia artificial que cuando la gente los ve termina en un embudo de venta de algún infoproducto o peor, de algún tipo de suplemento que no tiene evidencia científica. Que a veces, a ver, en el peor de los casos muchas veces puede hacer que pierdan dinero, pero otras veces pueden haber suplementos y situaciones que te pueden exponer a un riesgo. Entonces, obviamente no es lo mismo que te pongas a hacer un ejercicio perineal que mal no te va a hacer, como te decía. Ahora, si de repente vas a estar tomando alguna planta que crece en algún lado raro y bueno, ya te puedes poner un riesgo que no es necesario. O al revés, quizás por no hacer una consulta, buscar una alternativa e insistir con alternativas libres en línea, puede estar haciendo de que perdamos la oportunidad de tratar o demoremos la oportunidad de tratar y mejorar alguna situación que puede ser grave. Como te decía, detectar una causa vascular o detectar capaz algún trastorno en las hormonas que te esté tratando un problema de erección, que eso es algo que no hablamos, pero también puede suceder. Entonces, hay muchísima información en línea, siempre fíjense que sea contenido hecho por profesionales. Vean siempre 2 o 3 videos de ese mismo profesional, fíjense si el profesional trata de educarlos. Obviamente que todos los que hacemos redes sabemos que nuestro objetivo final es obtener una remuneración, ya sea de manera directa con la red o con algo. En caso puede ser una consulta, una cirugía o algún libro, un curso. Pero fíjense que el objetivo de ese profesional no sea solamente venderle, sino que eduque y a través de eso obtenga una remuneración. Muchas veces van a ver que hay contenidos que son 100% de venta, tipo, este producto es lo mejor, esta cirugía te va a solucionar, claro. La cuestión que te va a mejorar va a hacer que ellas griten, ese es otro título que siempre es, van a gritar de placer. Bueno, mucho cuidado.
yo investigando para algunos videos de mi canal he visto colegas con títulos de especialistas de muchos países de habla hispana que ofrecen a veces tratamientos o que no tienen aprobación por las guías, o incluso que las mismas guías dicen que no tienen que ser primera línea. Un ejemplo son, por ejemplo, he visto mucho sobre las ondas de choque. Las ondas de choque es un tratamiento que funciona, que tiene algunos efectos, pero no es primera línea y nunca hay que usarlo para un tratamiento, por ejemplo, en un varón que se pone nervioso. ¿Sí? Jamás. Y cuando ¿En uno qué ve consiste el tratamiento? ondas de choque es un dispositivo que genera una onda de presión en los tejidos, como si fueran golpes, que eso va a provocar un remodelado de los vasos sanguíneos del pene. ¿Sí? Tiene funcionamiento después de varias sesiones, pero bueno, no hay que aplicarlo para todo el mundo. Y he visto videos justamente de gente que, incluso colegas que dicen, no, vení, hacételo y vas a mejorar. Por ejemplo, perdiste la erección una vez, hacete ondas de choque. No, bueno, pará. No es tan así. Incluso las guías dicen que, si uno lee guía europea, guía americana, lo tratan como una alternativa a las primeras líneas de tratamiento, digamos, no como algo que yo lo ofrezco de una, sino cuando lo otro falla. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, siempre toda la información que debemos dar los que somos comunicadores y somos profesionales en el área de salud debe estar avalado tanto por evidencia científica, y esa evidencia debe estar soportada por las guías. Las guías son, digamos, un consenso en el que muchos especialistas seleccionan esta evidencia y dicen qué se puede hacer y qué no, y qué se puede hacer sabiendo de que no es lo mejor, por así decirlo, o hacerlo como una alternativa. Entonces yo tengo que basarme en eso si es que soy justamente un médico que me baso en evidencia. Porque por otro lado, algo muy interesante es que evidencia científica hay para todo. De hecho, hace poquito yo publiqué un video que me llevó varias semanas prepararlo sobre tratamientos naturales para la disfunción eréctil. Y cuando uno busca, encuentra. Uno siempre puede encontrar. Por ejemplo, yo te digo, sí, el ajo funciona para la disfunción eréctil. Pero hay que ver qué hay detrás de esa evidencia científica, y ahí es donde entra el criterio médico. Porque yo puedo decir, sí, a 25 varones en una población de 1.000 millones en todo el mundo, solamente 25 se les hizo el estudio y bueno, mejoraron, pero no tiene la fuerza suficiente para transformarlo en una indicación. A lo sumo yo te puedo decir, mira, existe esto, pero no te puedo decir, hacelo y vas a mejorar. Entonces, más o menos, no sé si dejé en claro el concepto y esta pequeña guía de cómo saber si sirve, no sirve, o si me quieren estafar. Sí, que al final no es que te estén mintiendo, no, es que igual esto le funciona a una persona. No tiene por qué ser funcional para el 100% de personas que tienen disrupciones eréctiles. Exactamente. Antes de continuar con este tema de... Dime. No, decime. Antes de continuar con este tema de suplementación natural, este vídeo que me has comentado, que me parece súper interesante, cerremos un poco el tema del entrenamiento, porque hay otros ejercicios que he visto yo, incluso tumbarse en el suelo mirando hacia arriba y como cortar la circulación de la sangre hacia el pene o alguna cosa así. ¿Hay algún ejercicio que tú recomiendes realmente o crees que tampoco tienen tanta importancia? Mirá, yo no... A ver, no tengo ejercicios que... Yo no suelo recomendar ejercicios de rutina. Okay. Como te digo, si la gente quiere hacer ejercicios perineales y demás, funciona. Trato más que nada de ver una visión más general. Yo creo que como profesionales no tenemos que casarnos con un solo tratamiento, sino buscar la mejor solución para cada persona. Y si lo podemos hacer con una mirada integral, es decir, pensando en su salud en general, siempre es lo mejor. Hay una frase que nunca me acuerdo bien cómo dice, pero como que si la única herramienta que tengo es un martillo, y bueno, todo lo que yo voy a ver van a ser clavos. Y es un problema, porque de repente dice, tengo un tornillo, yo lo voy a pegar, y en realidad no hay que pegarle. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Los ejercicios, como te digo, en las redes hay mucho también que sinceramente no tengo mucho conocimiento, y con esto quiero decir que no puedo decir ni que sí ni que no, sino que no conozco, que son todas cuestiones derivadas por ahí del tantra o de algunas otras prácticas que hacen ejercicios, hacen respiraciones que pueden tener algún efecto, pero yo creo que con las herramientas que uno tiene hoy en día, yo lo que sí recomiendo es actividad física, o sea, de cualquier tipo. Okay. La persona, cualquier varón que tenga algún problema de erección, que no hace actividad física, la tiene que hacer. ¿Sí? Va a mejorar la circulación, mejora los niveles de presión, mejora la autoestima. No hay nada más lindo, por ejemplo, uno empezar a hacer alguna actividad y ver que uno progresa, ver que cambia el cuerpo, que empieza a tomar forma, que bajo por ahí
empiezo a acercar al cuerpo. Y eso en nuestra cabeza hace un efecto muy positivo, nos relaja y además mejora la circulación de todo el cuerpo. Entonces, es lo mejor que podemos hacer para la disfunción eréctil. Mucho cuidado con algunas actividades, por ejemplo, no sé, ciclistas profesionales, que en ocasiones, cuando uno no se cuida, puede producir alguna afección a este nivel. O sea, hacer un efecto contrario. Entonces, sobre todo, por ejemplo, gente que tiene el asiento muy alto y comprime la zona del periné, bueno, puede provocar alguna compresión de algún nervio y sí traer algún problemita, pero en términos generales, siempre hacer actividad física, comer bien, no fumar, controlar enfermedades y obviamente después ir viendo puntualmente cada caso. A ver, ostras, llevas ya un buen rato en este podcast para no haberte suscrito, ¿eh? Viendo las estadísticas, la verdad es que la mayoría de gente que ve los podcasts no está suscrita, así que nada, si me puedes ayudar con eso, te lo agradecería mucho y que me dejes un comentario de apoyo, que siempre viene bien. Pues Mauro, espero que se hayan apuntado y hayan ido tomando conclusiones de estos aspectos físicos y psicológicos relacionados con las disfunciones eréctiles. Y si te parece, entremos a ese tema que acabamos de mencionar, que es la suplementación. Yo creo que es algo muy interesante y que al final, cuando buscas disfunción eréctil o todo lo que engloba este tema, muchísimos vídeos van enfocados a pastillas, a medicinas naturales. Háblanos de esto. Primero, si te parece, Bien. podemos empezar por la natural, yo creo. Bueno, como tú lo Sí. quieras enfocar. Mira, respecto a lo que es suplementación para disfunción eréctil, en general, o al menos en mi país, obviamente en ninguna universidad, creo que occidental, se estudia. Generalmente uno puede tener alguna idea o va adquiriendo algún conocimiento. Las guías no recomiendan el uso de medicación natural, ¿sí? O sea, establecen que la evidencia es pobre o que incluso pueden tener efectos adversos y no la recomiendan. Por un lado, es verdad, la evidencia es pobre, por otro lado, las mismas guías están bancadas mucho por la industria farmacéutica, lo cual, bueno, nos da un poco que hablar. Pero por otro lado, vemos que hay montones de civilizaciones que han usado. Yo, por ejemplo, recuerdo, estuve en Indonesia hace un par de años, y uno ve que todas las culturas en el mundo tienen algún remedio para la erección. Indonesia, por ejemplo, nunca supe bien qué era, pero estuve en una ciudad que hacían unas ceremonias rituales funerarias, etcétera, mucha gente, pero se metían a los bosques que estaban ahí y sacaban unas raíces que nunca supe bien qué era. Y ahí te dice que, bueno, hay algo que funciona. De ahí más que los resultados sean comparables con una medicación, no lo sé. Y por otro lado, obviamente tomando algo uno está dejando de lado lo que hay de base. Pero más allá de eso, es un buen campo de estudio. Que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los videos que uno ve, y especialmente con los que no son médicos, o peor, con los que son médicos de IA, o sea, que son profesionales cuentas que son 100% de inteligencia artificial, videos que no existen y que tienen miles y miles de reproducciones, siempre van a tratar de venderte un suplemento. A ver, hay estudios que revelan que los suplementos en ocasiones, más allá de no tener evidencia, a veces cuando uno compra un paquete de algo, ni siquiera tiene ese mismo producto. Capaz que dice, sí, trae tal planta, tal raíz, tal hongo, etcétera, y no solamente que lo que trae no tiene evidencia, sino que no lo trae. Capaz que es harina o glucosa, almidón, etcétera, no sabemos. Pero después hay otra cosa que es peor. Y esto encontré un estudio que hacían en Rumania, que vieron que hasta el 72%, 72%, o sea, un montón, de suplementos supuestamente naturales traían en su composición, o sea, no declarado, sino cuando hacían un análisis del producto, sildenafil o tadalafilo, o sea, los mismos fármacos que se usan para la disfunción eréctil. Por lo tanto, vos estás tomando algo diciendo es natural y en realidad trae el fármaco. Y pasa. A ver, yo he visto situaciones de priapismo en varones que han estado tomando un suplemento natural acá en Argentina. Y puede pasar. Y de vuelta, hay plantas que tienen principios activos que actuarían de la misma manera que el sildenafil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si alguien lo quiere tomar, muchas veces se puede, generalmente no suelen tener una reglamentación tan estricta como si un fármaco, pero deberían estar controlados, aunque a veces no. El problema es que a veces no sabemos cuál es la dosis, no tenemos en claro cómo, cuándo tomarlo, cuánto tiempo, y lo otro es que no puede prometer un resultado. Y por otro lado, debemos recordar de tratar el problema de base, es decir, si hay un problema vascular, bueno, hacer que esa persona cambie sus hábitos y deje de fumar, por ejemplo, y no solamente tomándose un té de esta raíz. Entonces,
¿Qué puedo decir al respecto? Yo creo que en la medicina occidental deberíamos empezar a estudiar un poquito más, ¿sí? O al menos no dejarlo de lado. Por ahí uno sale con este concepto de que no hay que hacerlo jamás, sino saber que existe. Ahora, si yo me baso en las guías, nunca debe ser mi primera opción, ni tampoco puedo prometer, o al menos no tengo la evidencia para prometer un resultado en base a un suplemento. Realmente es infinita la lista. De hecho, hice un video como con 10, 12 cosas y le pedí a la gente que comente y la verdad que los comentarios cada vez veo más. O sea, montones que cada vez más. ¿Sí? Pero bueno, hay algunos que tienen alguna evidencia un poquito más interesante. Como puede ser, por ejemplo, la maca. Hay estudios, por ejemplo, con el ajo. Hay estudios de L-arginina, de citrulina. Hay varias cuestiones. Obviamente, de vuelta, la evidencia no tiene el peso para recomendarlo, pero bueno, se puede intentar, salvo algunos que tienen reportes de complicaciones graves. Por ejemplo, la doimbina, supuestamente en Europa está prohibida, acá en América Latina se puede comprar, o vienen suplementos con esto. Puede provocar daño, o mejor dicho, riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, hay que tener cuidado también con lo que uno consume. Claro, pero si son alimentos al final, como el ajo o otras cosas que podemos tener en casa, al final supongo que pueden no ayudar, pero no puede perjudicar mucho tampoco. No sé si... Exactamente, hay muchos, por ejemplo, este fue el que más me impactó, era muy chiquito el estudio, pero me pareció interesante porque agarraban varones que no respondían al tadalafilo, que es una medicación que usamos mucho, y los dividieron en dos grupos. A uno le dieron 5 gramos de ajo al día y al otro nada, o sea, le dieron una pastilla placebo, digamos, que es de nada, tiranidón. Y vieron que los que tomaban ajo más tadalafilo tenían mejor respuesta. Y la verdad que no presentaban estudio. Entonces decís, bueno, entre tomar ajo, bueno, pruebo. Lo mismo dicen, por ejemplo, con la sandía, que tiene citrulina, supuestamente. Lo mismo, es rico una sandía. Entonces vos decís, bueno, me lo puedo tomar, o sea, no, mal no me va a hacer. Ahora, si voy a comprar un suplemento que viene en un comprimido, que no sé qué tiene adentro, y es más complejo, o sea, no es algo que comprar en la verdulería. Entonces, fijarse, o al menos si uno nota, si alguien se decide por probarlo, bajo su cuenta, bajo su responsabilidad, bueno, tener en cuenta que si nota algo raro, consultar, y si puede no tomarlo y consultar antes, mejor también. Claro, que te pregunten antes el martes, ¿no? Por Instagram. Claro, me pregunten ahí, tal cual. Pues hablando de estos fármacos, de esto que, saliendo un poco del tema más natural, hay una palabra que yo he visto mucho, bueno, una pastilla creo que es, bueno, corrígeme porque yo no sé mucho sobre este tema, que es la primera vez que la veo y es sildenafil, que yo la conocía como Viagra, no sé si es lo mismo. Es lo mismo, Viagra es el nombre comercial de la marca original, que es el laboratorio Pfizer. Esta medicación se descubre por accidente, es muy interesante porque se estaba evaluando para un problema que se llama hipertensión pulmonar y descubrieron que los varones del estudio de repente empezaban a tener buenas erecciones. Entonces fue una serendipia pura, o sea, descubrieron algo que cambió, revolucionó, digamos, el tratamiento de la disfunción eréctil. Tiene un montón de años, da la pastilla, y hoy tenemos en venta los primos de esta pastilla, como puede ser el tadalafilo, y después hay otras más que creo que en España se consiguen, acá no. Pero bueno, todas funcionan más o menos de la misma manera. Lo que difiere entre una y otra es la forma en la que se toma, la dosis, la duración del efecto, si se altera con las comidas o no, entre otras cosas. Pero son pastillas que lo que hacen es facilitar, es decir, te predisponen a una erección. ¿Por qué digo esto? Porque no es una pastilla que uno la toma y ahí nomás ping, está erecto, sino que necesitamos un estímulo y necesitamos estar tranquilos. Por ejemplo, de vuelta, si estás una persona que está sumamente nerviosa, está ansiosa, o capaz que está en una rutina con su pareja y tiene bajo deseo porque no conecta, o quizás tiene un trastorno, no sé, endocrinológico, o está en un tratamiento de supresión de testosterona y no tiene líbido, no tiene deseo, y bueno, por más que tome el sildenafil no va a lograr. Y por otro lado, hay casos que son tan severos que tampoco van a responder a sildenafil o a tadalafilo. Pero bueno, la verdad que lo usamos bastante y por suerte anda bien. Es importante que esto, el principal efecto o los que mejor se benefician son aquellos que tienen problemas de causa vascular, es decir, que no tienen suficiente sangre o llegada de sangre al pene. Porque esto lo que hace es como mejorar esa llegada de sangre, hablando de una forma sencilla. ¿Y puede ser que cree algún efecto secundario, algo negativo? Porque justo lo debatía con un compañero, el tema de las pastillas, y es como...
¿qué pasa si después te crea dependencia? ¿Qué pasa si una vez tomas esto ya no se vuelve a levantar sin que tomes esto? ¿Qué efectos negativos secundarios puede tener? Mira, acá hay dos situaciones. Una que son los efectos adversos de la medicación, como pueden ser enrojecimiento, congestión nasal, dolor de cabeza, mareos, es lo más común. O puede a veces bajar un poco la presión, por lo cual está contraindicado en personas que han tenido un infarto o que han tenido algún evento cardiovascular o vascular severo, reciente. Y por otro lado está esta situación de que hoy en día hay mucha gente que lo toma por su cuenta, automedicación. Que más allá de exponerte a estos riesgos, por ejemplo, es poco probable que un chico joven le traiga ese problema, pero se expone igual a algún riesgo de la medicación, puede aparecer esto, la dependencia. Tanto por automedicarse, así como por ahí algún profesional que se lo da a alguien que no le hacía falta y se acostumbra. Capaz que pasan 4 o 5 años y lo estás tomando, vos con 25 años, y no te animás a tener relaciones sin tomarlo. Eso es un tema. E incluso pasa, chicos que de vuelta, la misma situación, salen con la chica que le gusta, se ponen nerviosos, están muy exigidos, se toman una pastilla para sentirse más seguro y tampoco tienen erección. Y puede ser porque quizás la tomaron con los alimentos o al revés, porque estaban tan nerviosos, tan ansiosos, con una descarga simpática tan grande, que aún tomando la medicación no van a tener erección. Y por eso es importante verlo de base. Esta cuestión de la dependencia está, uno cada tanto ve a gente que lo viene tomando hace 4 o 5 años y capaz que no le hacía falta. Pero por otro lado, y esto me lo suele preguntar por ahí varones de 60, 70 años, bueno, probablemente no nos haga falta tomarlo y no va a ser dependencia, sino que ya es más necesidad. Entonces es importante entender a quién se lo vamos a dar antes de indicarlo. O sea, de si hace falta que lo tome y si no hace falta no tomarlo para no generar este tipo de acostumbramientos o justamente no quiero tener relaciones porque no me siento cómodo al no tener la pastilla, que es un problemón. Claro, al final de nuevo es algo que a cada persona le afecta de forma distinta y su cuerpo reacciona de forma distinta, pero sí que hay un factor que seguramente sí que nos perjudique a todos y antes le hemos dado un poco de entrada pero no le hemos dado mucha bola y son las drogas. No vayamos a una muy complicada o a una que poca gente la tome, sino fumar, tabaco, por ejemplo, que es algo súper común en el día a día. ¿Qué impacto puede tener eso en las elecciones? Primero, tabaco. Yo soy enemigo, siempre que me dice soy enemigo número 1 del tabaco. Creo que como médicos, a ver, un médico tiene su vida privada, puede hacer lo que quiera, pero me parece completamente inadmisible que un médico vaya, por ejemplo, a atender con olor a cigarrillo o esté fumando con su bata en la puerta del hospital. Creo que es algo que es inadmisible. Y es porque el tabaco realmente no tiene ningún tipo de beneficio, o sea, no es algo que es una solución a un problema que el mismo tabaco crea. ¿Sí? O sea, me hace sentir más tranquilo porque en realidad me libra de la misma abstinencia de no fumar. ¿Y cuál es el problema del tabaco? No solamente es el cáncer de pulmón, o lo que uno siempre ve en las cajetillas cuando ve la foto, sino que el problema del tabaco es, por un lado, tenemos la nicotina, que es la sustancia adictiva, pero por otro lado son los miles de tóxicos que pueden provocar un montón de daño en todo el cuerpo, no solamente en la vía respiratoria, sino en absolutamente todo el organismo. Esto incluye porque cuando uno absorbe fuma el humo del tabaco, este humo esos tóxicos van a pasar a los pulmones y los pulmones al torrente sanguíneo y se distribuye en todo el cuerpo. Esto va a ir generando daño y uno de los daños más importantes que tenemos es a nivel de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen una característica y es que son elásticos para permitir que cuando el corazón bombea la sangre, los mismos vasos sanguíneos por su elasticidad ayudan a que esa sangre circule. Pero justamente el tabaco lo que hace es dañar la estructura normal de los vasos. Por los radicales libres y los tóxicos, los va poniendo como más rígidos, más duros y más finitos. Por lo tanto, pasa menos sangre y circula peor. Por lo tanto, el tabaquismo va a llevar a que en el futuro nosotros tengamos un problema de erección que puede llegar a ser bastante severo si uno no lo trata a tiempo. Y de hecho sabemos que un paciente que tiene disfunción eréctil puede mejorar un poco su erección si empieza a hacer actividad física y deja de fumar. A veces capaz que hasta ahorramos la medicación. Y obviamente va a responder mucho mejor cuando respetamos esto. ¿Sí? Entonces el tabaco es enemigo número 1. Sabemos hoy en día que es probablemente, creo que junto con el alcohol, de las drogas ilegales, incluso de las drogas en general, que más daño causan. Por ahí uno se alarma cuando escucha hablar de drogas
sustancia, digamos, psicoactiva y demás, pero realmente el tabaco a nivel sanitario es destructivo total. Entonces, creo que cualquier persona que tiene un problema de erección tenemos que trabajar, abordar también su relación con el tabaco. Claro, al final es que es un tema que era como bastante entre paréntesis porque no tiene tanta relación con esto que veníamos hablando, pero lo quería tocar porque realmente un gran porcentaje de la población fuma y probablemente de los que estén consumiendo este podcast puede que sea uno de los motivos por los cuales tengan esta disfunción eréctil. Por fumar, no tan tabaco o cualquier otra sustancia, por alcohol. Algo muy importante también, ahora creo que acá se está empezando a ver más, no sé cómo están ustedes ahí en Europa. Hace 2 años estuve en Nueva Zelanda y es pandémico, ahí también es una epidemia, el tema del vape. Que el vape, sí, por más que muchísimo. No tenemos una asociación o algo que nos lo demuestre respecto a la erección, pero sí sabemos que puede causar daño endotelial. Es decir, estamos cambiando el problema del cigarrillo por otro tipo de humo. Es decir, que los pulmones están preparados para respirar aire, no humo. Entonces, cualquier tipo de humo, ya sea tabaco, marihuana, vape o la polución de las ciudades, nos va a ir dañando. Entonces, es una cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Y pasa con cualquier tipo de tóxico. Yo, la verdad que a mí me marcó mucho un profesor que tuve en la universidad, que nos marcaba mucho el tema de, como médicos, tratar de respetar esto del tabaco. Y incluso ahora estoy armando, calculo que en estos días ya lo saco, un curso para ayudar a gente que quiere dejar de fumar. Por ahí sí, no es por ahí la única solución, pero un apoyo adicional, porque el tabaco, uno de los grandes problemas no es solamente la nicotina, sino que necesita un abordaje integral. O sea, y prepararse para dejar. ¿Por qué? Porque la nicotina causa una parte de la adicción, pero tenemos un montón de otros factores y algunos son más difíciles de controlar, como puede ser la parte conductual. Por ejemplo, yo me tomo un café o me tomo una cerveza y me dan ganas de fumar. O llego a mi trabajo y sé que a tal hora me toca el cigarrillo. El hábito. Exactamente, hay una cuestión social importante. Por ejemplo, yo digo, bueno, me voy a juntar con mi grupo de amigos y yo sé que van a estar fumando y me van a dar ganas de fumar. Entonces, hay que trabajarlo de una manera compleja y lo más importante es el que fuma, adubarlo, motivarlo a que deje de fumar, no retarlo, no gruñirlo, no, tratar de hacer un pequeño trabajo fino y después el que no fuma, no exponerlo al humo, respetarlo y por otro lado evitar de que esa persona fume. Entonces creo que hay que tener una mirada amplia en este sentido. Más allá de que yo sé que soy urólogo, pero me gusta mucho verlo de una manera global a este tema. No, sí, y al final ahora estamos hablando de los efectos perjudiciales respecto a la erección, pero es perjudicial para todo en la vida. Y esto que comentabas del vape, sí, es cierto que aquí en España también, yo no sé si es por mi entorno de que soy adolescente o realmente es en todos los entornos, pero últimamente veo a muchísima gente del instituto y de todo con un vapor en la mano. En el recreo, incluso tengo algún compañero que hace fútbol y me dice que en la media parte o cuando acaba el partido, en el vape, todo el rato. ¿Sí? Aunque estén en el vestuario, que no han ni salido, es una adicción, es lo que hablábamos. Parece que, bueno, no es tabaco, es mejor, no es tan malo. Es malo igual. Nuestros pulmones no han sido creados para esto. Es malo igual y a mí lo que me da mala atención es que es una cuestión que nos lo ha impuesto la industria. O sea, cómo uno termina siendo un consumidor, un eslabón tan débil de toda la cadena, en la cual te producen algo, decir, no, tenés que tener esto te va a dar libertad, te va a hacer una persona cool. O sea, uno va a una fiesta y de repente, viste, el que saca el vape más luminoso o el humo más rico es como, mirá qué bueno. Y vos decís, pará, eso es algo que estoy siendo un conejillo de indias de la industria. O sea, también un poco yo apunto como a despertarnos nosotros y decir, bueno, valoremos nosotros nuestra independencia, nuestra autonomía y no que nos impongan algo que nos quieren vender y justamente algo que nos va a hacer daño. Bueno, yo creo que es un inciso que a mucha gente ojalá le haya dado un clic y le pueda ayudar. Volviendo un poquito al tema principal del podcast, pero siguiendo un poquito el camino, porque ya no es tanto la disfunción eréctil, un tema que he visto que has hablado mucho también es sobre higiene, preparación, rendimiento sexual. Yo creo que aquí podemos dar una pequeña clase también para que la gente, pues, una vez consigan esto de lo que estamos hablando, una buena erección, que disfruten del sexo y que lo hagan disfrutar a la otra persona. Exactamente. Háblanos un poquito del higiene. Bien, esto es un muy buen tema porque de vuelta, creo que a nadie se nos enseña qué hacer y qué no hacer.
Tampoco que hay una guía o 10 mandamientos de cómo hacerse una buena higiene, pero hay que entender de que tanto una higiene deficiente como una higiene excesiva puede ser malo, ¿sí? Ok. Entonces, voy a hacer una lista muy simple de qué es lo que hay que hacer y después les voy a explicar un poco de qué no hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, higiene, limpiarse, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a limpiar el pene? Una vez al día, en la ducha, cuando nos bañamos. Si de repente nos duchamos 2 veces, bueno, 2. Pero no está bien que de repente nos estemos limpiando 5 o 6 veces. Y ya les voy a explicar bien por qué. Ahora, ¿qué vamos a usar? Podemos limpiar solamente con agua o podemos usar algún jabón, pero no cualquier jabón. Acá se puso muy de moda en un momento los jabones antibacteriales, por ejemplo, y eso es súper dañino para el pene, porque uno lo irrita básicamente y hace otras cosas que también las voy a tocar enseguida. Entonces, hay que usar o un jabón neutro o un jabón de pH balanceado, no voy a decir marcas, pero bueno, hay uno que es como muy conocido, pero hay que evitar todo lo que son irritantes, jabón de ropa, por ejemplo, antibacteriales, muy perfumados, con desodorante, todo eso, no usarlo. Entonces, hacemos un poquito de espuma y es importante en aquellos varones que tengan prepucio, es decir, que no estén circuncidados, rebatir ese prepucio y poner un poquito la espuma y higienizar. No hace falta hacer una fricción excesiva, pero sí barrer todos restos de humedad, de tejido descamado y demás. Una vez que hacemos eso, enjuagamos y después secamos. ¿Cómo vamos a secar? Siempre con una toalla limpia. Las toallas es importante que uno las cambie seguido, que no esté 3-4 semanas, digamos, con la misma toalla, pues eso genera hongos y humedad y nos puede traer consecuencias. Pero nada, cada 2 o 3 días una toalla limpia y usamos eso para secarnos. No mucho más. ¿Qué otros detalles hay que tener en cuenta? Después de tener relaciones, ya sea que usemos condón o, por ejemplo, si uno tiene una pareja estable y no ha usado, igual siempre higienizarte bien para quitar restos de fluido, restos de lubricante o cuestiones que te pueden irritar. Por ahí pasa que a veces uno se va a dormir con todo eso y al otro día amanece todo irritado. Entonces, higienizarte y sacarte todo el resto. Hay una situación que es cuando se acumula esta especie de quesito que se llama esmegma en realidad. Es una secreción normal del pene, pero se junta cuando uno tiene una higiene deficiente. Este quesito se junta por adentro del prepucio. Son células muertas, secreciones, orina, bacterias, hongos. Y hay que limpiarlos. Si se te está juntando mucho, a veces hace falta lavar un poco más seguido. Pero mucho cuidado porque a veces puede estar generándose mucha cantidad y en realidad no es que sea esmegma, sino que puede ser una infección por hongos. Y esto, si uno se da cuenta, pues a veces uno sale de la ducha y al ratito ya tiene de vuelta esa descamación, ese quesito. Y obviamente hay que hacer una consulta. Y cerrando un poco el concepto de los productos que les decía recién, tengamos en cuenta que nuestro cuerpo tiene barreras naturales, como la piel, como las secreciones que tiene la piel y las bacterias que ahí viven. Si uno tiene una higiene deficiente, lo que hace es romper esas barreras naturales y predisponer a tener infecciones o incluso a tener mal olor y otras cuestiones porque uno está barriendo lo que es normal. Yo siempre hago el mismo ejemplo y es como si yo soy dueño de una casa, de un departamento, y mi departamento yo lo tengo alquilado, rentado, digamos, a alguien, estoy tranquilo de que haya alguien adentro. Ahora, si no hay nadie dentro de ese departamento, y es probable que venga y alguien me lo usurpe, o que vengan ratas, que vengan animales. Acá pasa lo mismo. Si uno barre nuestros inquilinos normales, que es la microbiota, ya sea con un jabón antibacterial, frotando con una esponja, lavándose 20 veces por día, bueno, uno está barriendo nuestros protectores. Entonces van a venir bacterias o hongos que nos pueden hacer daño y generar infecciones o incluso también irritaciones, alergias y demás. Entonces nada, la higiene es simple, una vez al día, solo con agua, con algún jabón suave, enjuagar y secar. Y eso es. Ok, hablemos de la lista de las cosas que no hay que hacer. Bien, ¿qué no hay que hacer entonces? No higienizarse después de las relaciones, ¿sí? Dentro, lo vamos a incluir acá también, no recomiendo rasurarse antes de ir a tener relaciones. De hecho, el vello púbico, que es algo que no habíamos hablado hasta ahora, es una parte que tiene una función dentro de todo de protección a nivel de la piel. Si uno se rasura, por ejemplo, yo sé que tengo una cita esta noche, me rasuro la zona genital, se producen pequeños cortes que pueden funcionar de puerta de entrada para algún tipo de infección. Entre esas, por ejemplo, el BPH, que son las verrugas, y otras cositas más. Entonces, no lavarse en exceso, no rasurarse antes de tener relaciones, no
no irse a dormir sin haberse lavado, digamos, después de las relaciones, como dije recién, no usar jabones antibacteriales o abrasivos o exfoliantes o el jabón de ropa. Justamente el jabón de ropa es para la ropa, no es para el muñeco abajo. Después lo otro, no secarse. A veces hay casos de balanitis a repetición, que son estas infecciones, y sucede que los varones muchas veces no se secan la zona del pene, o sea, se dejan con todo el prepucio húmedo o no se lavan después de las relaciones. Y un último dato importante es cuando vamos a hacer pis, quienes tengan prepucio, también rebatirlo, correrlo hacia atrás, porque si no, la orina se va a juntar ahí, y eso también genera humedad y predispone a mal olor o infección, entonces, o irritación. Entonces siempre rebatirse el prepucio después de orinar. No hace falta limpiarse con agua y jabón, sino rebatirse, orinar y sacudir un poquito, si quieren un poco de papel también, pero no mucho más. Yo creo que es algo muy interesante porque al final las cosas que he mencionado son cosas que parecen prácticamente inconscientes de lo fáciles que son. O sea, realmente no te cuestan nada. Es en el proceso de ducharte, eso viene de paso y es algo muy importante porque yo creo que, al menos a mí me ha pasado, ese quesito que mencionabas, es algo que a mí también me ha pasado. O sea, imagino que es algo muy normal. Nos pasa a todos y algo que es llamativo, como bien vos decís, Jem, que hay gente que nunca se lo planteó, nunca se los dijeron. A mí me pasa muchas veces que vienen, por ejemplo, vienen madres con hijos jóvenes que quieren que charle con el hijo porque, por ejemplo, o no tienen papá o el papá falleció, y me parece que está bueno. Y eso fue una de las motivaciones también de generar el canal, porque son cuestiones que alguien te las tiene que decir. Yo he visto varones de 60, 80 años que nunca se han bajado el prepucio. O sea, o se lo bajan cuando tienen relaciones, pero nunca se han lavado. Y uno por ahí dice, no. Y, a ver, tampoco nadie les enseñó, ¿me entendés? Entonces, son pequeños detalles que hay que tenerlos en cuenta. Y hay una condición asociada a esto que hay que tener precaución, que es la fimosis. No sé si alguna vez escuchaste hablar o si lo tenías por ahí para que charlemos. La fimosis, para los que no saben, es cuando nosotros, o la gente que tiene prepucio, no puede bajar. Es como si yo tengo esta remera, esta camiseta, y no me baja, ¿sí? Normalmente tiene que bajar normal. Más didáctico no puedo ser. Les tiré el cuello, ¿verdad? Entonces a veces pasa que queda hasta acá y no se expone la cabeza entera del pene. Eso es una fimosis. ¿Y qué produce la fimosis? Primero, falta de higiene. Entonces, si vos no te podés bajar bien la piel a la hora de ducharte o te duele, hay que ir a verlo, porque, o sea, con un especialista, porque eso no solamente va a traer una falta de higiene, sino otras complicaciones más. La otra que puede pasar, que esta es un poco más severa, es que uno cueste que baje, pero que baje de golpe, por ejemplo, tengas relaciones o que estés con una persona y te tire el cuerito para abajo y que no pueda volver a subir. Cuando eso sucede se llama parafimosis. Y eso también es una urgencia, es una situación que hay que ir a resolverlo rápido, no hay que quedarse con la piel como ahorcando el pene, porque puede traer consecuencias graves. Y lo otro que puede pasar es que eso con el tiempo se va cerrando cada vez más e incluso te cueste orinar, ¿sí? Y ya después, como situaciones ya extremas, poco frecuentes por suerte, pero existen, es que al no bajar el pene uno no sabe qué hay abajo y se acumulan toxinas, bacterias. La gente que fuma, por ejemplo, también quedan los tóxicos del cigarrillo dentro del prepucio y eso se va acumulando y predispone a la aparición también de tumores de pene, de cáncer de pene. Entonces es por eso también que los varones circuncidados tienen un riesgo casi de cero de tener un cáncer de pene, mientras que los varones que tienen prepucio pueden tenerlo. Es rarísimo, pero existe y se asocia también a esto a una falta de higiene. Pues ahora que hemos hablado de el higiene, que es, digamos, como un poco la preparación de antes, aunque evidentemente esto lo tenemos que aplicar todos los días, no simplemente cuando vayamos a tener relaciones sexuales, hablemos un poquito de relaciones sexuales. Quiero tocar el tema de la eyaculación y la eyaculación precoz, que yo creo que es un problema que mucha gente tiene, pero si pusiéramos las relaciones sexuales como un trípode, ¿cuáles serían las 3 patas que nos harían hacerlo de la forma correcta, que sostendrían la cámara de forma estable? Bien, mira, yo creo que te lo voy a comentar más que como urólogo, como ex adolescente. O sea, Okay. Te lo voy a comentar por ahí un poco más de experiencia, de cosas que yo creo que me fueron pasando en mi vida y hoy en día las vuelvo a ver y las veo todos los días, tanto en chicos jóvenes como por ahí en varones grandes, que nunca nadie se animó a decir lo demás. Y creo que, primero y principal, entender de que quitarse las exigencias. O sea, pasa por ahí en un grupo de amigos
Hoy creo que igual los chicos vienen por ahí ya con otra mentalidad, pero sigue pasando esto de, che, tenés que salir con tal, che, invitada a salir, ¿cómo no puede ser que todavía no has tenido relaciones? ¿Cómo no vas a durar más de 10 minutos? ¿Cómo? Entonces, primero que nada, quitarse las exigencias y entender que es un momento íntimo para uno. O sea, y yo si voy a estar con alguien es para disfrutar y ni siquiera para que darle placer a la otra persona, sino para disfrutar yo mientras disfrutamos los dos. ¿Se entiende? Creo que esa es una. Un poco va de la mano el tema de decir, bueno, mira, no es pornografía, sino que es algo que es real, digamos. Entonces no compararme no compararse ni con pornografía, ni con experiencias de amigos, ni con experiencias de ese tío o de tu papá que te quiere enseñar algo, o del vecino que te va a decir tal cosa. No, tu vida sexual es tuya. Entonces no existe una edad para empezar, no existe una frecuencia, no existe una obligación. Pasa mucho que el varón tiene el chip en la cabeza de no decir que no, capaz, o de sentirse como presionado, y a veces puede pasar de que no tengas ganas también, o que entonces eso también hay que entenderlo. Valorar lo que es el consentimiento también, siempre obviamente que sea una cuestión consensuada. Creo que la segunda pata, me gustó este concepto de pata, es los cuidados, ¿sí? Y acá quiero hablar algo importante que es evitar transmisión de enfermedades y evitar lo que son embarazos no planificados. Entonces, primero que nada, entender de cómo se coloca un condón de manera correcta. El condón se debe colocar al principio de la relación, ¿sí? De hecho, recuerden que debería usarse, por más que se usa poco, pero debería usarse también para lo que es el sexo oral, por ejemplo, o sea, para cualquier práctica en donde haya contacto de mucosas y secreciones debería colocarse un condón. Debemos entender de que el condón reduce las chances el mejor método porque previene infecciones y previene embarazos. Aún así puede fallar, entonces hay que entenderlo también. Y falla sobre todo cuando uno no respeta algunos parámetros. Por ejemplo, si hay mucha sequedad, bueno, usar un lubricante. Si se prolonga mucho la práctica, bueno, cambiarse el preservativo. Si el pene se pierde un poco la erección y después retoma, bueno, sacárselo y ponerse otro, etcétera. Evitar todo eso. Y hay que entender también de que algunas infecciones se pueden transmitir aún con el condón, que es todo algo que nunca se habla. Por ejemplo, las verrugas genitales. Es muy común tener verrugas en la base del pene y que se contacten con la piel o las mucosas de la otra persona. Y aunque uno usa el preservativo, si este es el pene, muchas veces la verruga está acá y el preservativo cubre esta parte nada más. Entonces, claro, si uno ve un granito, ve algo raro, bueno, por responsabilidad, ir a controlarlo y hacer un tratamiento si llega a hacer esto para evitar la transmisión. Y creo que eso sería como la segunda pata. Otra cosa importante, recuerden que el coitus interruptus, es decir, acabar afuera, como decimos hablando de forma vulgar, tener relaciones y decir, pará, la saco, pum, y lo tiro en otro lado, eso es lo mismo que no usar nada, ¿sí? O sea, riesgo de embarazo, riesgo de infecciones. Tener en cuenta porque uno va perdiendo pequeñas gotitas de semen, así como algunos espermatozoides pueden salir con los líquidos previos, entonces va a haber riesgo de embarazo. Y obviamente ya hay contacto entre mucosas y entre secreciones, por lo que riesgo de infecciones también hay. Entonces, hacer las cosas bien, siempre usar el globito o el condón. Siempre tener también. Y creo que lo otro, que un poco va con la primera, también entender de por qué tenemos, o sea, que es para disfrutar, tratar de conectar, no hacerlo por deporte, y vivirlo como una etapa más, como una actividad más, no como algo que es como, estoy esperando toda mi vida para este momento. Porque de vuelta, las expectativas a veces nos van a jugar en contra. Entonces, si yo de repente estuve esperando toda mi vida para esto, estuve esperando para estar con tal persona, para hacer tal práctica, y pasa lo que pasa en cualquier ámbito de la vida cuando uno se pone una expectativa irreal. Y bueno, uno no la disfruta. Entonces, nada, tomarlo como algo más, que sea algo natural, y siempre que uno tenga algún problema, charlarlo, sobre todo con tu familia, con tus amigos de confianza o con un profesional si hace falta. Claro, o incluso en estos problemas que hablamos, hablarlo con la misma persona con la que estás teniendo relaciones sexuales. Porque al final la comunicación hará que
lo disfrutéis más los dos y que todos estos problemas, aunque puedan pasar igualmente, se reduzca la probabilidad. Pues, hablando del final de la relación sexual y que te ha avanzado esta, es el tema de las eyaculaciones. Si te parece, como es un tema tan extenso, hagamos una cosa. Seguro que te han preguntado 1000 veces sobre este tema. Si pudieras quedarte con la pregunta más recurrente o la pregunta más interesante, según tu opinión, de este tema, ¿cuál sería? Y la respondamos, claro. Bien, y la típica es, voy a una reunión con amigos y te dicen, che, ¿cómo hago para durar más? Claro. Y creo que primero y principal es cuánto querés durar. Y segundo, ¿por qué vas a querer durar más y cuánto es ese tiempo? Realmente primero está muy mal que nos midamos. Entonces, cuando la duración que se ha estandarizado, entre comillas, hay un estudio de varios países, creo que España había participado, si mal no recuerdo, que se midió el tiempo de latencia, es decir, el tiempo de penetración. ¿Y tenés más o menos idea cuánto es ese tiempo? No tengo ni idea. ¿Se te ocurre algo o no? Digamos, ¿la media o lo que la gente quiere durar? La media que puede haber dado un estudio científico de tiempo de penetración hasta la eyaculación. Entre 10, 15 minutos. Poco menos, fue de 6. Se hizo un estudio con varias parejas que se tomaba el tiempo de penetración y se vio que el tiempo promedio es de 6 minutos. Obviamente de penetración. Algo importante es entender de que la práctica hay que quitarse la idea de que la penetración es todo, sino todo lo que hay alrededor. Claro. Y a veces uno se compara con una porno o con el comentario de un amigo, que generalmente el amigo va a contar las victorias, no va a contar todo, y quiere siempre quedar como el macho alfa del grupo. Y uno dice, che, ¿cómo puede ser? Y en realidad no hay un tiempo, ¿sí? La idea es que uno aprenda a disfrutar de todo ese camino, es decir, y no tener vergüenza de llegar a la eyaculación. Mientras más uno espera o trata de aguantarse, o por ahí, no sé, piensa en la formación del Barcelona del último partido, para pensar en otra cosa y durar más, bueno, todas esas maniobras hacen que uno se desconecte y dure menos. Y yo te hago un ejemplo. Si vos estás con una persona y estás pensando en, che, tengo que durar más para que la otra persona dure más, quizás nunca hablaste qué es lo que le gusta, o qué tipo de prácticas, o capaz que a la otra persona no le importa el tiempo, le importa la conexión. Y quieras o no, si vos estás pensando en los jugadores del Barcelona, o estás pensando en un ladrillo, en otra cosa, para durar más, vas a estar desconectado, vas a estar así. Entonces la otra persona te va a estar mirando diciendo, che, ¿qué le pasa a este? Estaba pensando en otra cosa. Y cuando vos mirás a la otra persona, vas a ver que te está mirando con cara rara y de repente son dos personas que están en dos planetas distintos y hay un problema de diálogo y hay un problema de realidad también. O sea, decir, bueno, ¿cuánto querés durar? Entonces, no existe un tiempo. Lo que sí es una cuestión que debemos manejar o controlar es cuando uno no tiene un control del reflejo eyaculatorio y esto persiste en el tiempo, ¿sí? Obviamente no es que digo que quiero durar 40 minutos, pero tú, por ejemplo, no sé, hay personas o situaciones que a veces uno no alcanza a penetrar y ya eyaculó, o capaz que con 2 movimientos uno siente que ya va a eyacular y eyacula. Entonces, cuando esto persiste en el tiempo y uno no puede controlar en absoluto, ahí hablamos de eyaculación precoz y debemos trabajarla. Hay muchas causas, a veces puede ser, rara vez, pero puede pasar alguna cuestión de alguna enfermedad de base, pero la mayoría son más una cuestión de ansiedad o de expectativa, o están asociadas a esto que te comentaba de que uno se acostumbró por ahí a masturbarse muy rápido, a escondidas, y cuando está con alguien quiere hacer lo contrario. Entonces, bueno, hay que cambiar un poco el chip. Y en el otro extremo está la otra situación que algo charlamos recién, que es la eyaculación retardada, que ahí también pasa esto de que a veces uno está desconectado o puede pasar de que uno se acostumbra a algún estímulo que es difícil de llegar con una persona. Entonces también es otro motivo de consulta. Voy a agarrar la pizarrita otra vez y te voy a hacer un dibujo que creo que va a ser bastante práctico. Hagámoslo. Mira, esto para la gente que esté mirando, les voy a hacer una gráfica que yo se la hago a todos mis pacientes y ayuda a entender mucho cómo funciona la eyaculación. Ahí lo ves bien. Ah, es que vos estás viendo otra cámara. Entonces, vamos a hacer un gráfico que es excitación en función del tiempo. Nosotros obviamente cuando, por ejemplo, vos sos adolescente, te masturbás en un momento a escondidas, viste rápido mirando pornografía, haces esto. Te estimulás de manera intensa
y sabes que hay esta línea punteada que se llama punto de no retorno, y que cuando alcanzás este nivel, ¡pum!, tenés un orgasmo, eyaculás y entras a lo que se llama periodo refractario. Entonces, este punto de no retorno a veces puede estar más abajo o puede estar más arriba. Y a su vez, esta curva de excitación, digamos, también puede estar ser una curva más empinada o ser más una pendiente más tranquila. ¿Qué sucede? Por ejemplo, hay gente que dice, mirá, yo cuando tomo alcohol me aguanto mejor. Y lo que pasa es que a veces con el alcohol uno baja un poquito la ansiedad y se siente más tranquilo. O por ahí te juntás justo con una persona que no tenés tanta afinidad, pero que te juntaste y no tenés la exigencia de que es el amor de tu vida, por decirlo de una manera, y que querés quedar bien, y vas a estar más tranquilo. Y al estar más tranquilo, ese punto de no retorno se va más arriba. ¿Sí? O sea, no está más abajo. En forma inversa, cuando una persona, por ejemplo, volvamos a la misma situación, salgo justo con esa chica de la universidad o mi compañera de la escuela que tanto me gusta, y bueno, tengo la exigencia. Encima capaz que de repente tus amigos, che, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó con esto? Que eso obviamente juega en contra, no hay que hacerlo, porque es una cuestión íntima, obviamente. ¿Y qué pasa? Ese punto de no retorno se va para abajo, o sea, yo estoy más sensible. Y esto tiene que ver con la misma situación que decía, o sea, es una cuestión, ese mismo sistema nervioso que hacía que yo pierda la erección, hace que yo eyacule más rápido. Entonces, si estoy muy ansioso, es probable o que pierda la erección o que eyacule rápido. Y es ahí cuando entra en juego lo mismo, tratar de conectar, tratar de disfrutar y obviamente manejar tanto los ritmos como ese punto de no retorno. Si yo estoy tranquilo, bueno, voy a estar acá. Por ejemplo, no solamente de la parte de los vínculos, ¿no? Por ejemplo, si estoy muy estresado con mi trabajo, tengo problemas de economía que no llego y estoy pendiente de eso, y cuando tengo un momento de intimidad es probable que directamente tenga ese punto de retorno acá abajo, porque estoy muy tenso, mi sistema nervioso está muy activado, por así decirlo. Entonces, una de las cosas que solemos trabajar es aprender a conocer las sensaciones corporales, saber dónde está el punto de no retorno y saber manejar, de forma tal de que tu excitación no sea esto, como te decía, sino que vos puedas hacer esto, que puedas tener una excitación paulatina hasta llegar al punto de no retorno y disfrutar de todo tu encuentro. Y eso lo hacemos aprendiendo a controlar los ritmos, controlar un poco la respiración y aplicarlo con la otra persona, que obviamente en la medida que uno tiene un poquito más de confianza con una persona, y es más fácil poder llevar todo esto. Y también ir cambiando de posición, ir cambiando de ritmos. Por ahí uno, si trata de igualar lo que se ve en una película pornográfica, que pum, se bajan los pantalones y empieza todo así. Y bueno, si dura más de 3 minutos, más de 1 minuto, es muy poco probable, o sea, ¿me entendés? Porque es un estímulo muy intenso. Recuerden también que en la pornografía hay edición de video, o sea, no necesariamente todo sucede como uno lo ve, sino que eso está editado, entonces tener eso en cuenta también. Claro, al final es lo que decías, justo lo contrario a lo que pensamos algunas veces, simplemente estar tranquilo, intentar fluir, disfrutar tú, hacer que la otra persona disfrute, y al final es la mejor forma, no sé si de tener el sexo más duradero, sino de disfrutar. Exactamente, que sea algo placentero para las partes involucradas. Y vuelvo a lo mismo, cuando uno se empieza a preocupar, pasa muchas veces esto, que capaz que el que eyacula muy rápido piensa que es precoz, se autopone esa etiqueta de precoz y cuesta mucho después sacársela. Porque ya sea con la eyaculación precoz o con perder la erección al ponerse nervioso, uno se queda pensando y queda ansioso. Entonces yo, che, salí de una cita, no tuve el rendimiento que quería, ¿qué va a pasar? De repente te llega un mensaje de esa persona. Me voy a juntar esta noche, ¿qué hago? Bueno, me junto, pero voy a quedar mal otra vez. Y uno ya va como con la cabeza, como con el partido perdido, digamos, por así decirlo. Y obviamente, estás generando estrés, ansiedad, al momento del encuentro ya estás predispuesto de vuelta o perder la erección o eyacular rápido. En vez de charlarlo, de tratar de conectar un poco más, al revés, te lo guardas para vos, capaz que le preguntás a ChatGPT o lo buscas en Google y vas más estresado. Y así entras en un círculo vicioso que muchas veces es un círculo entre eyacular rápido, ponerse ansioso, eyacular más rápido, ponerse más ansioso, o con la erección pasa lo mismo. Y esto se llama ansiedad de desempeño. Y es sumamente común y es un agravante de todo este tipo de situaciones.
Otra de las cosas que suele pasar es que uno queda, o por ahí se queda como con culpas, como con pena, de decir, uy, yo no quería eyacula sin disfrutarlo, por así decirlo. Y eso también te va a jugar en contra. Y a veces, en el momento de que la persona empieza a disfrutar, este varón empieza a disfrutar más, a conectar, y a pensar de que tiene relaciones para pasarla bien y no para quedar bien, eso empieza a dudar mucho, porque se saca de encima eso. De hecho, vuelvo a lo mismo, mientras más pendiente estés en durar más o en mantener una buena erección, menos erección y menos vas a durar, básicamente. Pues Mauro, muchísimas gracias por todo el conocimiento que has aportado en este podcast. Me gustaría acabar con una pregunta final, que se la suelo hacer a la mayoría de invitados, porque como es este caso, el mejor ejemplo, sé que sabes sobre 1001 temas más, sobre cosas relacionadas con el pene, erecciones, dolor testicular, operaciones, súper interesantes. Pero si te tuvieras que quedar con un concepto del cual no hemos hablado en este podcast, pero tenga relación con todo lo que hemos estado mencionando, ¿cuál sería? ¿Un concepto? Es complicada la pregunta a veces. Yo creo que te la resumiría como pensar que el cuerpo... Va a ser una frase media larga, pero yo creo que primero pensar que el cuerpo nos da señales. Eyacula rápido, perder la erección. Hay que saber interpretar esas señales y entre esa interpretación hay que verlo desde una perspectiva de salud general. Es decir, evitar fumar, controlar el colesterol. Si es una persona grande, ver que no tenga posibilidad de tener un infarto dentro de poco. Empezar a disfrutar más uno, comunicarse con la pareja. O sea, la salud mental es parte de la salud. Manejar la ansiedad es parte de la salud. Hacer actividad física es parte de la salud. Entonces, creo que gran parte de lo que hemos hablado, que realmente es una parte, una porción chica de todo lo que es la urología, pero es algo que a lo que la gente más le interesa, creo que lo resumimos así. O sea, pensar que el cuerpo nos da señales e interpretarlas en el contexto de una salud global. No solamente no tenés erección, tómate una pastilla, sino, che, ¿qué pasó? Contame, no, estoy nervioso por verlo de forma integral. O sea, mente, cuerpo, alma, o sea, vida, contexto, sociedad. O sea, es todo una persona inmersa en un mundo mucho más grande. Entonces, no solamente te doy una pastilla. Claro, como decía Xavi Regenera y alguno más con el que he hablado, que era experto en psiconeuroinmunología, su recomendación, parar y reflexionar sobre todo. Excelente. Dejar de tanto estímulo, tanto TikTok o tantas recomendaciones de aquí, de allí, simplemente para y piensa, porque la mayoría de respuestas las tenemos dentro. Y podemos llegar a ellas simplemente estando tranquilos, reflexionando, meditando sobre ello y mejorar nuestra vida. Así es, muy bien, vos lo has dicho, más claro creo que imposible. Pues Mauro, muchísimas gracias por haber venido a Deep Talk, te lo agradezco muchísimo, yo creo que la gente ha aprendido muchísimo, espero que te lo hayas pasado bien. Estuvo buenísimo, la verdad que muchas gracias también por contactarme de tan lejos, me pone muy contento y espero que, bueno, que la gente le sirva, yo estoy seguro que sí, y cualquier cosa, si llega a surgir en el futuro, estoy abierto a volver a participar. Pues señores y señoras, tenéis sus redes en la descripción. Ya sabéis que todos los martes abre la sección de preguntas, así que pueden ir a seguirte y a preguntarte sus dudas. Y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Hey, espero que te haya gustado este podcast con Mauro, este urólogo, y espero que hayas aprendido mucho y ojalá que nunca tengas más problemas de este estilo. Si te ha gustado y te ha servido de algo realmente, te agradecería si te suscribieras. Nos vemos en el próximo capítulo.